¿Por qué es que durante el reformismo radical el Perú tomó una política parecida a la de la Unión Soviética? Cuando Velasco Alvarado dio el golpe de Estado en 1968, no tenía, digamos, claro cuál era el panorama ideológico que él quería seguir. Pero finalmente fue captado por algunos asesores comunistas que llevaron pues al país al fracaso y a todo el atraso que supuso una revolución de corte marxista, izquierdista, expoliador de los derechos individuales y colectivos de los peruanos, ¿no? Finalmente, este gobierno golpista se decantó pues, por una alternativa comunista, compró armas soviéticas y checas, realizó reformas que ya estaban delineadas en los gobiernos anteriores, pero que este gobierno profundizó hacia la izquierda, ¿no? Como fue la comunidad industrial y básicamente la reforma agraria, que fue una de las reformas, o fue la reforma más radical ejecutada en Latinoamérica, basado en el modelo colectivista yugoslavo, que fracasó en todo el mundo, incluyendo en Yugoslavia, pero acá se pretendió expoliar en base a una injusta legislación expropiatoria, ¿no? De la reforma agraria, digamos, todos los fondos y las haciendas exportadoras, competitivas, se juntaron en un mismo saco con los gamonales de la sierra del Perú y finalmente fueron expropiados de mala manera y perjudicadas miles de familias alrededor del Perú, cuyas consecuencias aún hoy día las estamos sufriendo, porque antes éramos unos grandes, el Perú era un gran exportador de productos agrícolas y ya no lo es más. ¿Se justifica en algún caso que el Estado expropie bienes de particulares, como pasó durante la reforma agraria? La expropiación como figura jurídica desde Roma existe en todas las legislaciones de la historia y de las naciones hoy día. Y claro, tiene su sustento en que el Estado tiene un poder de quitarle a los particulares determinados bienes tasados y justipreciados e indemnizados finalmente debidamente para realizar obras de infraestructura o cualquier otra necesidad estatal, ¿no? Lo que pasó en la reforma agraria pues, fue una exageración, una expoliación a propósito de una determinada clase social o grupo económico, que fueron miles a lo largo y ancho del país, que finalmente descabeza a las élites regionales y por eso es que desde entonces se ha descapitalizado el campo en el Perú y fue, claro, históricamente un gran descalabro y un gran error que los peruanos finalmente tenemos que pagar todos ahora. ¿Qué piensas sobre los gobiernos de Alan García? Oh, qué pregunta. A ver, Nicolás de Piérola gobernó el país 2 veces, Alan García también. Junto con estos, yo creo que Velasco, Nicolás de Piérola y Alan García hacen la trilogía de los peores gobernantes del Perú. El primer gobierno de Alan García, igual que el primero de Nicolás de Piérola, fueron desastrosos para el Perú, ¿no? Con Piérola perdimos la guerra, él fue uno de los principales, digamos, causantes, junto con Mariano Ignacio Prado, ineptos ambos. Y bueno, Alan García supuso un gobierno populista, yo diría de izquierda, porque finalmente las medidas izquierdistas que implementó, hiperinflación, dólar controlado, terrorismo avanzando, y restricciones a las importaciones y maltrato a la clase media peruana, supuso pues un gobierno izquierdista en toda la línea, ¿no? El desastre que supuso que los bienes de todos los peruanos sean reducidos a casi nada gracias a la hiperinflación y a los malos manejos populistas económicos, pues hacen merecedor ampliamente
a Alan García como, creo, el peor, junto con Velasco, en el siglo XX, a los peores gobiernos, ¿no? El segundo, así como vemos miles de venezolanos viniendo al Perú, en la época del primer gobierno de Alan García, miles de peruanos tuvieron que huir del Perú por las condiciones económicas y buena parte de la clase media del Perú se evaporó, se fue de este país buscando nuevos horizontes, como los venezolanos hacen ahora con nosotros. El segundo gobierno de Alan García fue mucho mejor porque maduró. Ya no era el jovencillo inmaduro y populista de 36 años, sino que, digamos, adopta otra ideología, ya no de izquierda, pero sí más formal, más liberal, digamos, en el sentido económico, y ayudó los buenos precios internacionales de las materias primas para que sea un gobierno exitoso en lo económico, ¿no? Eso es lo que debemos decir sobre García. ¿Cuáles son efectos positivos que tuvo los gobiernos de Fujimori y Peruano hasta la actualidad? Después del gobierno de Alan García era muy fácil hacer un gobierno menos malo que el de él, ¿no? De manera que la evaluación siempre va a ser positiva. Sin embargo, el desastre social y económico dejado por Alan García fue abordado por Alberto Fujimori de una manera pragmática, cortando dramáticamente la inflación mediante medidas económicas bastante radicales y potenciar a los servicios de inteligencia en el Perú para descabezar a los asesinos de Sendero Luminoso y el MRTA, cosa que en efecto se logró ambos resultados, ¿no? La buena marcha económica y la derrota del terrorismo. Se hicieron varias reformas en el campo, reformas industriales, se abrió el Perú hacia los mercados, el retorno del Perú a los mercados externos, después de haber cometido serios pecados en el área económica que determinaron que seamos un paria en términos económicos ante el mundo, lo cual fue una vergüenza. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fujimori será conocido en la historia como el de la modernización autocrática, que finalmente nos lleva a reinsertarnos en la sociedad internacional y a competir con los demás mercados internacionales. Se decretó, como dije, la modernización en varios rubros de la economía nacional y derrotamos por fin al terrorismo. Esos creo que son los dos legados más importantes que deja Alberto Fujimori para los peruanos.